Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela. De esta manera, con el folclore venezolano, iniciamos esta edición vespertina del programa, como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan en el área binacional colombo-venezolana y en Aruba para amplificar nuestra señal en el Caribe latinoamericano. Como siempre, es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también en nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alas Peralta. El exalcalde mayor de Caracas, el señor Antonio Ledesma, dijo que está construyendo un nuevo frente político de oposición nacional e internacional desligado del movimiento G4, Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática en un nuevo tiempo, que ahora conduce la plataforma unitaria. Es que ese factor que está activo ahora lo que hace es trabajar para que se le levanten las sanciones a Maduro, ha dicho, para que les devuelvan los activos, para confundir a nuestra pobre gente que ha dado todo hasta su vida y lo siguen haciendo, pero que no han contado con la dirección correcta, expuso el exalcalde metropolitano de Caracas. Hay una oposición funcional que baila al ritmo de las partituras que les ponga a Maduro. Para Ledesma, este llamado G4 ha decidido cohabitar con el régimen. ¿Qué tipo de esperanza pueden tener los venezolanos al ver a los que hasta hace poco tuvieron el poder del gobierno interino? Hoy se están acuchillando mutuamente. Esa es la unidad que estaba defendiendo la esperanza de los venezolanos, señaló el exalcalde Antonio Ledesma. También hoy en el programa del mediodía tuvimos a Antonio Ledesma, que además de este tema, el tema electoral, el tema de la unidad, de las primarias y de la situación de Venezuela, estuvo también hablando de otros temas. Vamos a escuchar parte de la participación de Antonio Ledesma en nuestro programa del mediodía. Y solo basta leer los informes que ha dado el doctor José María Viviana para saber cómo sufre la gente por el tema del agua potable. Y cuando no es el tema del agua potable, es el de la luz. Yo hablaba con el amigo Carrero, el profesor Carrero, que tuvo el honor de organizar la presentación de mi libro en Mérida, y me decía Lirio que en Mérida siguen los apagones. Y resulta que en Mérida se construyó una planta, una termoeléctrica llamada la planta Zambrano, que está en el Vigía. Eso costó una millonada, pero eso no funciona adecuadamente. Y está el complejo Santo Domingo, y eso tampoco funciona correctamente. Y si eso no es suficiente, está el complejo Uribe Caparo, que tiene sus instalaciones en esa zona andina. Esa obra no ha sido, no funciona adecuadamente, pues no le hacen mantenimiento a los embalses ni las turbinas. Y si usted sale de Mérida a Táchira, se cuenta que en el Táchira, donde está la base fundamental del complejo Uribe Caparo, está también la termoeléctrica de la FIA, y la gente sigue sufriendo de los apagones. Si usted se monta en un vagón del metro en Caracas, usted tiene que buscar los tiempos en que se inauguró el metro, en el año 1982-83. Y ese era un metro que causaba envidia, porque hasta gente de París, cuando veían el metro de Caracas, se quedaban boquiabiertos de ver aquel lujo que teníamos los venezolanos con ese metro, que ahora está abandonado, producto de la corrupción. He visto algunos informes recientes que hablan de cómo se contrataron obras para ampliar las líneas del metro y no se ejecutaron. Quedó allí guindando el proyecto de la obra de Guarenas a Caracas. Bueno, recordando, Antonio Ledesma, la cantidad de obras, proyectos y recursos perdidos de los venezolanos en este régimen que ha generado durante los últimos 23 años el colapso que hoy vivimos. Y entre ese colapso está la situación de Petróleos de Venezuela. Petróleos de Venezuela, desde el año 2019, salió a buscar socios internacionales que le permitieran enfrentar de alguna manera
escapar de alguna manera de la situación de sanciones por parte del gobierno norteamericano. En medio de estas circunstancias, en medio de esta situación, PDVSA estableció desesperadamente una serie de acciones de carácter administrativo para evadir los efectos de las sanciones norteamericanas, pero esto lo hizo en base a irregularidades de diferente tipo, empezando por la asociación con empresas que ni siquiera experiencia petrolera tenían. Un trabajo de lupa por la democracia demuestra esta situación. Vamos a ver parte de este trabajo. Con el fin de evadir las sanciones de Estados Unidos, PDVSA ha acudido a cientos de compañías intermediarias de dudosa procedencia, con el fin de poder comercializar petróleo. Sin embargo, el tiro ha salido por la culata, ya que como por arte de magia los barriles desaparecen, pero el dinero no entra a las cuentas de PDVSA, pudiendo contabilizarse desde el año 2019 hasta agosto del año 2022 $8.406 millones en cuentas por cobrar. Este déficit crece de forma abrumante si se suman las facturas pendientes por concepto de compensación, esquema donde el intermediario pagaría el petróleo con mercancía o cubriendo parte de la deuda de la estatal con otros actores. Así, en casi 4 años de sanciones, es posible contabilizar la venta de 201 millones de barriles utilizando intermediarios por un valor de $10.136 millones, de los cuales solo 1.730 millones llegaron a la petrolera. ¿Quiénes son estas compañías? La verdad es que aparecieron de la nada, no son reconocidas en el negocio energético, fueron registradas de forma expresa en jurisdicciones cuestionables como Panamá, Belice o Emiratos Árabes y de inmediato comenzaron a transportar petróleo a destinos como Singapur o China. Un ejemplo de esto es M&Trading, compañía registrada en Hong Kong en noviembre del 2020 y que debe a PDVSA $1.208 millones por petróleo transportado en el año 2021. Si bien es anónima, muchas otras de estas empresas están vinculadas a figuras afines al chavismo como Álvaro Pulido y nuevos actores dentro de la órbita de poder. ¿Se han podido identificar estas personas dentro del país? ¿Se ha intentado hacer justicia? Descubre más en el próximo episodio de Con la Lupa. Algo está pasando en PDVSA. Bueno, y el trabajo con la lupa nos demuestra $8.406 millones a fondo perdido prácticamente en deudas por cobrar que tiene la empresa petrolera venezolana en manos de amiguetes del gobierno, testaferros del régimen que han hecho los negocios que le ha dado la gana, han vendido el petróleo venezolano y no han facturado a favor de la industria petrolera y después dicen que la culpa es de las sanciones. Para que ustedes tengan una idea, $8.406 millones es el doble de las reservas líquidas que tiene actualmente Venezuela en las bóvedas del Banco Central. Suponemos nosotros que esta es una situación de extrema gravedad que el gobierno de facto tiene que haber enfrentado, pero pareciera que no, pareciera que son aliados de aquellos que han saqueado, han robado y han raspado la olla de la empresa petrolera venezolana. También, ¿quiénes le deben la plata a PDVSA? Es la parte, la segunda parte de este trabajo que señala la organización Lupa por la Vida, que manifiesta claramente la existencia de empresas de maletín que han hecho contratos multimillonarios con Petróleos de Venezuela sin tener siquiera experiencia o expertise en el sector petrolero. Vamos a ver esta segunda parte. ¿Quiénes le deben plata a PDVSA? Una casa modesta en Sarría es la sede de una contratista que adeuda $34 millones a PDVSA. Esta Santa María de color negro es la dirección de contacto de Walker International, una empresa registrada en Emiratos Árabes. Como directiva aparece Mayra Alejandra Gaviria Gutiérrez. Al preguntar a los vecinos de la zona, no fueron obtenidas respuestas satisfactorias. Además, en su registro mercantil, destaca como objeto social el comercio de materiales de construcción y el número de celular de contacto conduce a Bernardo Arocio Obaica, dueño de ATB Constructores, compañía responsable de construcciones en Los Roques, San Isidro de Galipán y otras zonas de Caracas. Los hermanos Majet y Khaled Khalil son otros intermediarios a destacar, que,
Si bien hoy aparecen como las figuras detrás de Montmagastre Ventures, registrada en Belice y que adeuda a PDVSA 310 millones de dólares, su nombre no es nuevo, ya que se encuentran vinculados con Corpovex y la nueva administración de Lácteos Los Andes. El vínculo de los hermanos Montmagastre se demostró en un documento del TSJ, donde destaca que la compañía cobraría con petróleo y otros productos una deuda de PDVSA con Indigo Energy International, con la que los hermanos Khalil guardan relación desde sus orígenes y cuyas oficinas coinciden con Consorcio Pacific Rain Energy, donde los Khalil obtuvieron contratos estatales en la crisis eléctrica. Como dato curioso, el caso llegó a tribunales porque otras compañías terminaron arrebatando la carga de petróleo con la que Montmagastre cobraría las acreencias de Índigo con PDVSA. Así, el petróleo de Venezuela es manejado como botín entre piratas y corsarios. ¿Qué ha dicho la justicia venezolana sobre estas irregularidades? Descúbrelo en el próximo episodio de Algo está pasando en PDVSA. Bueno, ahí está. Tremendo trabajo de investigación con la lupa que muestra con claridad cómo han saqueado la principal industria venezolana, aún en momentos en los cuales ellos han calificado su crisis como producto de las sanciones. ¿Cómo no va a fracasar una empresa a la cual se le deben más de 8.000 millones de dólares? O sea, no estamos hablando de cualquier bolsería, estamos hablando de una cantidad enorme. ¿Cómo deja la industria petrolera que se llegue hasta ese monto de deuda? ¿Cómo genera liquidez para poder operar si no es capaz ni siquiera de cobrar sus propias facturas? ¿Cuándo ocurría esto en la antigua PDVSA? Son cosas bastante claras, son cosas bastante contundentes y que ratifican una vez más el carácter criminal del gobierno de facto y de las directivas que han operado en Petróleos de Venezuela. Bueno, amigos, desde Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más del programa en la tarde de hoy, tarde del 21 de febrero del 2023. Bueno, el periodista Walter Molina Galdi ha publicado en su cuenta de Twitter un hilo bastante interesante. Se trata de la situación de los grupos delincuenciales en Venezuela, basado en datos de la periodista Rona Rísquez, en un foro de la revista La Gran Aldea, la revista digital La Gran Aldea. Ahora mismo en Venezuela operan 50 grupos armados divididos en colectivos, grupos colombianos, megabandas y los pranes. Rísquez ha señalado que la mayor actividad se encuentra en las zonas fronterizas y en las mineras, donde se lleva a cabo con toda impunidad la minería ilegal, el narcotráfico, la trata de migrantes para la esclavitud, la prostitución y un largo etcétera. Según el periodista Walter Molina Galdi, basado en los datos de Rona Rísquez, los negocios están en los estados Sucre con salida hacia Trinidad y Tobago, en el Zulia totalmente tomado por la criminalidad, como lo hemos visto en los últimos días, Apure y Táchira con Colombia al lado, y en Bolívar con la frontera con Brasil y con toda la minería ilegal. Está claro que no solo afecta a áreas fronterizas, hablamos de un estado cooptado en todos los niveles por la criminalidad. Rísquez también habló de estados como Carabobo, Aragua, Miranda, Yaracuy, Trujillo y Caracas, un estado mafioso según la calificación que hace el docente universitario y profesor especialista Moisés Naín. Por este punto, entre otros tantos, es precisamente que no se puede evaluar a Venezuela con simpleza a la hora de hablar de transiciones. Hay muchas variables que se deben tomar en cuenta, asegura Walter Molina Galdi, basado, repito, en datos o dados por la periodista venezolana Rona Rísquez. Pero vean ustedes hasta qué punto es cierto esta situación, que no solo es lo que ocurrió en el estado Zulia, no solo es lo que se vive en el estado Zulia, es lo que ocurrió este fin de semana, en donde han llegado denuncias de sujetos fuertemente armados recorriendo las calles de Irapa en el estado Sucre. El narcotráfico se ha apoderado del estado Sucre y eso no es nuevo, asegura
aseguran los medios, se señala la situación de la delincuencia que sigue propiciándose en estos estados venezolanos por culpa de la ausencia de una política pública de seguridad y una convivencia bastante curiosa entre algunos factores del gobierno con grupos armados irregulares para sostenibilidad política. Una situación que transforma a Venezuela en algo muy cercano a un estado forajido. Es una situación de verdad que cuesta decirlo, pero es la realidad, es lo que estamos viviendo en nuestra Venezuela. En otro orden de ideas, los docentes venezolanos en el estado Cojedes salieron a protestar con sus ollas vacías en pleno carnaval. Para ellos no hubo carnaval, ni fiesta, ni paseo. Para ellos lo que hubo fue protesta. Vamos a ver. Estamos de nuevo los maestros y estos no son ningunos carnavales felices como dice la zona educativa, como dice usted, le dice Santa Ella. Aquí estamos protestando porque las ollas en nuestras casas están vacías, porque ustedes también tienen que reconocer que deben pagarnos a nosotros un salario justo, digno, para nosotros llevar la comida a nuestra casa. Aquí estamos todos los maestros presentes, por el agua, por la salud, por el salario, no tenemos transporte. Aquí está, mi banda lo dice, a ustedes, federaciones calladas, pronúnciense porque los maestros estamos esperando que se pronuncien. Cuidadito con eso, las federaciones, porque estamos listos, todos los maestros, para salir a luchar, para salir a enfrentarnos a ustedes. Aquí está la olla vacía, así están las ollas en nuestras casas. Y ustedes son los únicos culpables, porque tenemos un salario de $7, que no nos alcanza para nada. Así que pónganse derecho, presidente, y usted llega a Santa Ella. Aquí en Cojedes, las escuelas están vacías. Bueno, vean ustedes cómo se realizó esta protesta por parte de los educadores del estado Cojedes, que han sido muy activos, igualmente que aquellos de Santa Bárbara de Barinas, aquellos que están en Barinas, aquellos que están en el oriente venezolano, también salieron a las calles a protestar durante estos carnavales, que en Venezuela son días feriados, días festivos, pero que los celebraron los docentes de la manera creativa de protesta, haciendo acciones y generando el llamado al resto de la sociedad venezolana para que los apoye, se sumen a ellos en el marco de esta serie de protestas que vienen desarrollando. Mientras tanto, los políticos siguen trabajando. Una de ellas, Delsa Solórzano, realizó una gira política por el estado Falcón. Veamos los resultados. Venezuela, donde haya producción nacional. Yo creo una Venezuela donde la clave está en nuestro trabajo y gane un sueldo digno que pueda llevarlo a su casa y pueda comprar lo que le dé la gana. En esta tierra tenemos hombres y mujeres dispuestos a sacar a nuestro país adelante. Esa es la nación con la que yo sueño. Porque lo que he recibido desde que llegué son abrazos de cariño y de esperanza, de maestras, de funcionarios, de médicos, de enfermeras, de peluqueros, de madres, de padres, que no se rinden y que siguen aquí echándole pichón y que saben que así como las mujeres hemos parido a nuestros hijos y así como las mujeres a pesar de la adversidad seguimos echando a nuestros muchachos para adelante, hoy nos toca parir la libertad de Venezuela. Bueno, los políticos venezolanos se muestran bastante activos en este inicio de la campaña de las primarias, porque a pesar de que no hay formalmente campaña abierta en este momento, cada uno de ellos hace sus jugadas adelantadas para establecer su fortaleza y reducir sus debilidades. Y es lógico. El país se está moviendo, no solamente la protesta de los trabajadores del sector público nacional, no solamente la protesta de los educadores, de la gente del sector salud, sino también la acción política pidiendo todo lo mismo, cambio de régimen,
que en Venezuela pueda permitir, por un lado, mejor calidad de vida y por el otro, perspectiva de desarrollo. Porque fundamentalmente cuando un gobierno elimina esa posibilidad de soñar del futuro, de pensar en prosperidad, en posibilidades de crecimiento, hasta allí pues llega su función social. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, seguimos aquí con más del programa en la tarde de hoy. Como siempre, en este segmento, iniciando la segunda hora del programa, tenemos a nuestro colega Carlos Uzcategui y el Miura que se suma a esta conversadita que echamos en la tarde de los temas más importantes del país hasta este momento. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, saludos cordiales a Alan Ernesto Peralta y por supuesto hasta ahora la audiencia del programa Siempre Venezuela que nos sigue día a día. ¿Cómo está Alan? Bueno, yo bien, el que debe estar como caliente un poquito es el señor Will Rangel. Él ha anunciado la famosa mesa técnica para determinar cómo se va a determinar el salario mínimo. Y esto no deja de ser algo burlesco, porque decirle a estas alturas del partido a los trabajadores que hay que esperar hasta abril o mayo de este año para saber cómo se va a determinar el salario mínimo. O sea, que no es lo mismo de que decirle van a incrementar el salario mínimo, sino hay que ver cómo se va a hacer. Es faltarle el respeto a la gente que desde el año pasado está en las calles exigiendo la dignificación salarial. Fíjate, Alan, ¿no? Qué tema tan importante está ahora. Yo conozco de vista, trato, comunicación directa a Will Rangel. Will Rangel viene de la CTV. Y hoy día recuerdo que él fue el maletinero de Carlos Ortega, presidente de la CTV. Will hasta el momento, de los años que tiene con el régimen de Nicolás Maduro, desde Chávez, porque quien lo colocó ahí fue Chávez, y le hizo crear la FUTEC, que hasta la fecha esa Federación Unitaria de Trabajadores Marinos Petroleros de Venezuela no sirve para nada. Aparte de eso, le dieron el segundo puesto, que es el presidente de la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas de Venezuela, que hasta el momento, Alan, audiencia, no está legalizada ante el Ministerio del Trabajo. Nunca ha hecho hasta el momento un verdadero punto a favor de los trabajadores de Venezuela. Alan, él no conoce lo que es un contrato colectivo, él no conoce absolutamente nada. Y tal como lo indicaste, ¿qué puede versar? ¿Qué tema para el mes de abril y si acaso un poquito más? Alan, él no va a hablar nada, porque quien va a hablar por él va a ser el ministro del Trabajo. Nunca verás a Will Rangel hablando a favor del pueblo. Bueno, fíjate que las primeras declaraciones sobre este tema son tristes, lamentables. Dice Will Rangel que se va a evaluar cómo aumentar el salario, pero que este salario se debe entender que no será mucho porque por el tema del bloqueo, por culpa del bloqueo y las sanciones de bloqueo, que por eso no se puede aumentar el salario. O sea, está diciendo un sí, pero no. O sea, sí vamos a discutir esto, pero lo haremos en el sentido de que hay que entender que hay bloqueo. ¿Qué expectativas puede tener un trabajador promedio en Venezuela que gana ahorita un salario mínimo que indudablemente se ha detenido la caída porque estamos en festivo? Pero mañana vamos a ver un bajón mayor del salario. Totalmente. $5.30 cerró. Por supuesto. Y si esto sigue así, se va a transformar en $4 muy, muy pronto. A ese trabajador, a esa persona que está, como decía un cómico muy famoso en Venezuela, que está mamandini. Bueno, el que está mamandini, dile tú a la cara, vele la cara y dile a la cara, mire señor, usted tiene que aguantarse hasta el mes de mayo, en donde vamos a decirle cómo vamos a hacer para aumentarle el salario mínimo. O sea, para que se les haga efectivo en el mes de julio. Sí, ¿tú crees que alguien puede aguantar esta situación hasta el mes de mayo, mes de junio o mes de julio en Venezuela, hoy por hoy? No lo va a aguantar, Alan. Ahora mi pregunta es, como presidente de dos vertientes, la petrolera y de la central, aparte, tú sabes que él es diputado de esto que aplauden solamente, rockero pues.
Y aparte de todo, Alan, él tiene una tremenda finca de búfalos increíble en el estado Guárico. Cónchale, que apoye y venda unas vaquitas de esas, unos bufalitos y apoye al sistema de obreros, que por cierto, en el penthouse donde él hace su trabajo, frente a la CTV, donde está la Federación de Trabajadores de Venezuela, en la avenida por la zona del Club de Ingenieros, él no atiende absolutamente a nadie. Mira, yo quisiera tener ahorita en este momento a 5 o 6 secretarios generales de los sindicatos petroleros de Venezuela. Alan, y tú le preguntas, ¿los han atendido? ¿Les han dado algunas respuestas? Alan, están esperando respuestas desde hace una década. Una década, ni siquiera 9 años o 11 años, 10 años. Y hasta el momento no han tenido una respuesta legal sobre ese punto económico. Sí, y la cosa pues cada día se pone más grave. Cuando tú escuchas a Will Rangel hablando como un patrono, porque él no habla en el lenguaje de los trabajadores, él habla lenguaje patronal. Sí, Las patronal. expectativas que puedes esperar en relación a esa famosa fórmula mágica, alquimia laboral, salarial que están tratando de crear, son bajas relativamente. Baja, totalmente. Son tiempo perdido, eso, tiempo perdido. Vámonos más bien a la calle, es lo que dice la gente de los gremios y de las bases. Vámonos a la calle. Fíjate Y que, van a ir a la calle, Alan. claro, y Van a salir. se van a mantener allí porque ¿cuál es la otra alternativa? Quedarse sentado en un sillón a morir de mengua y esperar que representantes obreros como Will Rangel defiendan mi posición frente al patrón. Por favor. O sea, ¿cuándo se ha visto que sindicatos patronales defienden a los trabajadores? Jamás. Hasta el momento ninguna vez. Y fíjate algo, Alan, que Will solamente se va a reunir con la gente, los fiscales generales del Ministerio del Trabajo, en absoluto. Y por supuesto con los secretarios generales que están arrodillados, lambuceando al gobierno de facto de Nicolás Maduro. De resto, no los vas a volver a ver más. Bueno, y es la situación entonces que tenemos allí. Otra situación interesante, los carnavales han servido para todo. Ya lo comentábamos al mediodía, para ver este escándalo, para ver pan y circo, para ver a una parte del pueblo embrutecido por estas circunstancias, pero también ha sido punto de protesta. ¿Sí? Ahí tenemos 2 videos sobre el tema el tema de los carnavales. Vamos a ver el primero, que es el de los maestros protestando en las calles en pleno carnaval. O sea, Sí. para ellos no hubo carnaval. Para ellos el carnaval fue momento de salir a protestar y exigir sus derechos. Vamos a ver ese video. Dígame, yo lo invito a que usted me diga que en el trompo de la alimentación está la sardina. Esa es una comida digna para un niño en el maternal y en el preescolar. Ni siquiera para niños de primero, ni segundo, ni tercer grado, para que un niño coma sardina. Dígame usted, las arvejas, ¿le parece que eso sea una comida digna para un venezolano? No, yo lo invito, señor presidente, a que usted se la coma para que usted vea. Y discúlpeme, con todo el respeto se lo digo a usted, porque realmente soy una madre que necesito un salario digno. Yo necesito tener un salario digno. Todos necesitamos un salario digno. ¿Hasta cuándo usted? Bueno, y ese es docente, Carlos. Ese es docente. Estaba como planche chino, hermano. Claro, pero ¿quién no va a estar en eso, Carlos? ¿Quién no va a estar en esa posición si tú tienes a unos tipos gobierneros discutiendo y pensando cómo van a hacer para el salario mínimo? Por favor, no hay respuesta concreta. O sea, esa es una dialéctica negativa, una dialéctica peligrosa. Además que el reto de la profesora en COGED es interesante. Bueno, que se siente madura a comer sardinas como yo como con mis hijos. Yo sería Y con capaz, arvejas. claro, yo sería capaz, Carlos, de servirle a Maduro la sardina y echarle un poquito de sal así como a él le gusta que le echen sal. Que le coja por acá. Porque por esa pendejada con el turco pagó creo que $1.500, $1.600 por el plato. Por cada Porque plato, sí. el turco le sacó la sal
y se la pasó así. Ah, Sí, no, qué barbaridad. aérea la mujer, porque estaban los dos comiendo, eso sí, solitos todos dos. Ustedes te cuenta la cuestión. Claro, pero un venezolano, este, además que te voy a decir una cosa, la sardina también está por los cielos. Claro que Eh, sí, venezolano, mira, el venezolano promedio de hoy está comiendo carbohidratos. ¿Y qué es esto? Pasta, arroz, harina, harina. ¿Qué otra cosa puede estar comiendo el venezolano? Quizás mantequilla para rellenar la arepa. correcto. Mortadela, que la puede conseguir, y pollo como, como, como carne, Alitas, cogote, y víscera, víscera. Eso es sí, totalmente. lo que está comiendo. Y hueso carnudo para darle sabor a las sopas. Porque Y fíjate algunos, algo, no pueden y algu- comprar ni siquiera un cartón de huevos, Alan, porque sobrepasa el sueldo mínimo. Es decir, un cartón de huevo está en 150 bolívares. Y fíjate que un rollo de papel de 4 rollos, 145 bolívares. Y el sueldo y el salario mínimo en Venezuela son 130. bueno, Carlos, pero entonces a ese venezolano, Will Rangel le va a pedir que se espere hasta mayo. A ese Imagínate. que ya ni siquiera el hueso carnudo lo podrá comprar, porque debido al tema salarial, hasta eso se va a volver imposible. Imposible. Cónchale, Carlos, es que ni siquiera el plátano, que era una opción. Bueno, ya eso lo indicaste ayer, lo vimos ayer, Alan. Un plátano en Venezuela, 7,50 bolívares, que al cambio da hasta temor decirlo. Sí, una barbaridad total. Carlos, hablamos también ayer de las encuestas, hablamos del tema de las encuestas, Correcto. pero la mejor encuesta es la calle. En Ve la lo que calle. pasó, ve lo que pasó en la calle cuando en estos carnavales alguien osó interpretar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores en un desfile carnestolendo. Vamos a ver estas imágenes, Camilo. Vamos a verlo. Sobreviviendo a la pelazón. Viene haciendo la entrada triunfante el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Me va a decir que esa no es una encuesta. Hermano, eso es una encuesta real, verdadera, coloquial, popular. Claro, Encuesta de calle. claro, ahí no necesité a un Echemel para que me lo explique, porque Para nada. ahí está claro el rechazo del pueblo a la situación del régimen que los ha empobrecido. Y yo no sé, definitivamente, pues son muy arriesgados los actores, porque por menos de eso, el gobierno los persigue, los hostiga y los detiene Y los y le abre un detiene. expediente. Y el delito de que ellos usan para eso, para esas circunstancias, instigación al odio. ¿Sí? Pero O de espías, porque está vestido de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. claro, pero fíjate algo que está bien claro. El, el pueblo venezolano hasta en eso le ha perdido temor al gobierno, porque ellos saben las consecuencias de que ese video llegue al fiscal
que está pendiente de los videos y de lo que publica en redes sociales y no Y de los atiende, brollos. y de los brollitos. Entonces dirá, armé una comisión para que unos fiscales del ministerio para instigación al odio, ya aparecerá por allí, pero lo Oye, pues cierto fíjate que con lo que tú pasaste ayer, que ahora Nicolás Maduro se embochincha, se pone bravo, se encojona cada vez que le dicen algo que a él no le gusta. Y si él ve ese video, dice que no es. bueno, pero ahí tiene a su gente que le aplaude estas cosas a Nicolás Maduro. Y sí, Bueno, las pocas. presidente, yo me imagino cómo será una conversación entre Tarek William Saab y Maduro, ¿no? Debe ser Uf, el extremo del jalaetismo, ¿no? sí, No, señor, el premio Nobel sí, pero bueno, ahí está. Pero más allá de todo esto que hemos hablado, está el hecho de un pueblo que está muy enardecido. molesto, muy molesto, muy molesto. Y definitivamente es lo que yo digo, ahí está la verdadera medición en la calle. Porque si Maduro cree que con el porcentaje de apoyo comprado que tiene puede llegar a ganar unas elecciones limpias, evidentemente está mirando fuera del pote. Totalmente. Y te señalo una cosa, muchas veces ocurre que esa gente viven engañadas en su propia burbuja y como, Sí. como lo que ven a su lado es una cuerda de jaletis que a cada rato les dice que sí, lo estás haciendo bien, te ves bien, eres chévere, el pueblo te ama, el pueblo te quiere, de tanto repetirlo, a veces se cree, que es lo más triste del caso. Es muy triste ver como dices tú, la jalada, la adulancia ha hecho mella en estos políticos de tercera categoría. Bueno, ahora Carlos, otro temita. ¿Tú sabes cuánto le deben a PDVSA en cuentas por cobrar? Uf, ni idea, ni imaginación. 8.406 millones de dólares tiene PDVSA en cuentas por cobrar. Y eso es una cantidad increíble en una empresa del Estado. Pero ¿por qué Totalmente. tienen esa cantidad? ¿Por qué tienen esa deuda? Primero, irresponsablemente la dejaron acumular. Correcto. En segundo lugar, Lo por pagaron. evadir el bloqueo, le dieron contratos a empresas fantasmas, a empresas de dudosa reputación, a empresas apenas constituidas, es decir, a empresas de maletín. Sí, ¿Y qué, correcto. y qué casualidad, las empresas de maletín eran de los panas, de los amigos, de los cercanos. Como bien lo dijo Rafael Ramírez, fíjate que Rafael Ramírez dijo que había un desfalco de unos 10.000 millones de dólares en PDVSA. Bueno, la cifra esta se acerca mucho. 8.406 millones de dólares han defalcado a la empresa del Estado venezolano, a PDVSA. Una bicoca. Claro. O sea, me vas tú a mí a decir que la situación actual de PDVSA se debe al bloqueo. En absoluto. Mira, Alan, Claro. han destruido la empresa estatal. Mira, lo que es PDVSA, la refinería, las subestaciones, incluyendo a Pequibén, hasta el momento han destruido todo lo que es la industria básica del país. Sí, y fundamentalmente uno ve cómo PDVSA, con un margen tan amplio de deudas por cobrar, ¿cómo puede ser operativa? No tiene liquidez, no tiene liquidez. Y la situación y la circunstancia alrededor de Petróleos de Venezuela es terrible porque de ahí depende el 99% del presupuesto de la nación. O sea, es evidente que estos irresponsables no solamente acabaron con la industria en términos de producción, sino que son tan incapaces que no pueden cobrar las deudas y esto pues se va a fondo perdido. 8.406 millones de dólares. Es impresionante.
es el doble, fíjate, para que tú tengas una idea, es el doble de lo que Venezuela tiene en reservas internacionales en este momento. Qué lastimoso. Y fíjate algo, Alan, que entre brollitos y chismes calientes se ha descubierto que hay barcos que van desde Cuba, desde Venezuela, nuestras refinerías, hacia otros grandes mares, están robándose hasta el petróleo y vendiéndolo a otros sectores. ¿Qué te parece? Bueno, es que eso era, mira, eso no es nuevo. Allá hay pérdida tras pérdida. Claro, eso no es nuevo, eso viene de los tiempos de Chávez. Una de las maneras que Chávez consiguió para apoyar financieramente a Cuba sin hacer mayor escándalo era convertir a Cuba en la sede de Petrocaribe. Y Cuba recibía el petróleo venezolano y en el negocio más estúpido y más chimbo que te puedas imaginar, nosotros le dábamos a ellos el petróleo y ellos no solamente asumían su cuota, sino que revendían los excedentes de petróleo que ellos mismos generaban hacia otros terceros países y al mercado internacional. Eso lo hizo con Cuba. Con razón Ahora, se mataban por la venta del coque, ¿te acuerdas? claro, ahora Cuba es más descarado, porque no solamente, Sí, por eso que andan como locos de revivir el tema de Petrocaribe, porque ahí les entraba una buena cantidad de dinero. Ahora pretenden hacer lo mismo de una manera más descarada. Ya es la exportación hacia mercados de Europa, llevando el combustible desde Venezuela hasta mercados europeos y vendiéndolo en mercados internacionales al precio de mercado. Cuando ellos lo reciben, cuando pagan, en una cuota de descuento que supera a veces el 60%. correcto. Oye, pero se han prestado tanto estos cubanos con estos funcionarios venezolanos a robar el erario público del país, a destruir más lo que es la industria estatal venezolana, PDVSA, que fue el orgullo latinoamericano ante el mundo. Bueno, pero es que lo hacen, Carlos. Primero, a los cubanos no les importa lo que pase con Venezuela, más allá de Para que nada. Venezuela siempre les esté suministrando el combustible que ellos necesitan para su mercado o para vender. Fíjate que son tan miserables allá que el combustible que supuestamente va a alimentar las plantas eléctricas de la isla, lo escamotean. Sí, Lo escamotean para hacer negocio con parte de ese combustible. Y por eso es que Venezuela seguirá siendo importante para los cubanos en la medida que pase al régimen cubano, hay que aclararlo, en la medida que Venezuela satisfaga la necesidad de recursos de este tipo que ellos no tienen, pero que han chuleado a lo largo de muchos años. totalmente. Si Venezuela en algún momento le cobrara a Cuba lo que ha significado estos 22 años de comercio de petróleo, nada más el petróleo, no sé, tendríamos que hipotecar la isla completa para recuperar Y anexarla a territorio venezolano. Claro, para recuperar parte de lo que nos deben por concepto de factura petrolera. O sea, eso es lo grave. Carlos, se nos acabó el tiempo. Bueno, sí, Alan, interesante este tema sobre este chuleo, porque esto es indiscutible. El tema sería el chuleo de los cubanos. Esperemos que otros países no caigan en este grave error. Bueno, audiencia del programa Siempre Venezuela, nos estaremos escuchando mañana si Dios lo permite. Muchas gracias, Alan Ernesto Peralta. Hasta mañana y mil bendiciones. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. Nos vamos a la pausa comercial musical del momento y al regreso con más información. Bueno, qué bonito este tema para ir finalizando la tarde de hoy, con ella la edición vespertina de Venezuela siempre Venezuela. Como siempre le hemos llevado información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Interesante
revisando las redes, revisando los medios de comunicación nacional e internacional, nos encontramos con este trabajo publicado por el diario El País de España con la firma de Flor Antonia Singer. Ella ha realizado este trabajo sobre el uso de inteligencia artificial por parte del régimen de facto para impulsar propaganda hecha por el chavismo. Falsos reportes sobre mejoras económicas en Venezuela, conducidos por perfiles hechos por computadora, han comenzado a circular como publicidad en YouTube y es parte de la guerra que utiliza el régimen para precisamente tratar de modificar, afectar la opinión pública con fake news. Señala ella la existencia de un supuesto reportaje de una casa editorial que se llama House of News en español, un supuesto noticiero en inglés, en donde se dice que, entre otras cosas, la economía venezolana no está tan destruida, porque la ocupación hotelera en el asueto del carnaval ya estaría copada por venezolanos ansiosos en gastar su dinero en las playas. También menciona el trabajo de esta periodista venezolana, que en otro video un presentador de tez negra señala las ganancias que generó la Serie del Caribe, 10 millones de dólares para ver los partidos de béisbol, 7 millones de dólares comprada en comida comprada por los aficionados. Datos que sorprenden cuando el gobierno ni siquiera ha precisado cuánto costó terminar en tiempo récord 2 estadios con los recortes financieros que, según repiten constantemente, le han dejado las sanciones internacionales. Los supuestos periodistas, afirma el trabajo del diario El País de España, son avatares creados por inteligencia artificial de un catálogo de centenas de rostros multirraciales del software Synthesia, como Noah y Darren, entre los avatares que ofrece la aplicación. Hay otros que lucen vestidos como presentadores de televisión, pero también hay otros que reflejan diferentes rasgos étnicos para poder hacer más creíble esta campaña de desinformación. Los videos de los falsos presentadores que hablan de Venezuela han tenido cientos de miles de visitas y vistas en YouTube. Se volvieron virales en las redes sociales como TikTok y fueron insertados como publicidad pagada en la plataforma. Además, fueron difundidos por la televisora estatal venezolana de televisión como ciertos, como reales, como hechos por seres humanos físicos. El principal megáfono de la televisión del gobierno a favor de Maduro se explayó en dar rienda suelta a estos personajes. El chavismo ya ha echado mano de estrategias bot y tropas de tuiteros pagados para impulsar etiquetas y enrarecer las conversaciones en las redes sociales. Ahora, cuando todo el mundo está tratando de entender las cuitas y promesas del chat GPT, el complejo aparato de propaganda del chavismo orbita en torno a la crisis venezolana y ha incorporado rápidamente la inteligencia artificial a su arsenal, a su artillería digital. También el régimen de facto ha generado software que busca centenares de idiomas y acentos y la sincronización de los labios del avatar a este mecanismo de lenguaje. Esta es una empresa, Synthesia, la que ofrece este servicio. Es una empresa creada en el 2017 por emprendedores e investigadores de las universidades de Estados Unidos y Europa, según su web. Es un catálogo de avatares hechos de gemelos digitales, actores que han cedido las imágenes y han recibido su pago por ello. Así que no crean cuento de caminos, no hay ninguna empresa de noticias internacionales real que esté hablando del tema de la presunta recuperación económica de Venezuela y especialmente del tema de que hay un país imaginario en donde la gente sale masivamente a las playas, a las costas y donde la ocupación hotelera está al 100%. Definitivamente, si tiene plata el gobierno, la utiliza en gastarla en mecanismos de promoción, publicidad, desinformación e contrainteligencia. Definitivamente. Bueno,
Hay un trabajo que no es de falsedades ni avatares, son gente de carne y hueso, gente que tiene años protestando y buscando la recuperación de sus ahorros de toda la vida. Y es el caso de la estafa del BOD. Allí, tanto trabajadores como clientes han sido afectados por esta situación. Y nuestro colega Lenín Danieri nos ha cedido muy cortésmente este trabajo para que conozcamos la situación de estas personas. Escuchemos. La mayoría de los presentes no bajaba de los 60 años de edad, personas que durante años confiaron en el Banco Occidental de Descuento, ya sea como trabajadores o como clientes. Los jubilados están sometidos al peor de los tratos. Nos han suspendido el seguro de hospitalización y las consultas médicas, también los servicios funerarios, no se han hecho responsables por eso. Hasta el menos sensato sabe que esta acción tiene una razón de ser y, por supuesto, consecuencias también. Para hacer una denuncia por homicidio a título de dolo eventual, porque ellos saben que eventualmente, al quitarle el seguro de HC al pensionado, él va a morir. Los ahorristas estafados perdieron tiempo, cosa que para ellos es vital. Fueron a solicitar a la fiscalía les quiten la acusación. Resulta que los banqueros señalados por esta irregularidad se sintieron amenazados por ellos. Violeta era una en esa lista. Yo poder disfrutar de ellos cuando viniera mi vejez. Realmente, a la edad de 67 años, en este momento no puedo disfrutar de mis ahorros. Otros procesos judiciales avanzan. En la Fiscalía 77, varias víctimas naturales y jurídicas, una de ellas, la empresa Dragasur, ya solicitaron la imputación a Víctor Vargas Irausquín, Antoneido Ferrer Moller y Eva Zoraida Lugo. Solicitan juicio contra ellos por los delitos de estafa continuada, captación indebida y asociación para delinquir. Advierten que existen elementos más que suficientes para imponer a los antes mencionados de los delitos, en especial a Víctor Vargas Irausquín, ya que el gobierno de Panamá hizo la solicitud a Interpol con orden de extradición en su contra por los delitos de fraude bancario y financiero. Según consta en la investigación, también instarán a organismos internacionales a que revise la situación de todas las víctimas del BOD en el país, que se estima esté por el orden de las 16,000 personas distribuidas en los estados de Venezuela. Bueno, fue el reporte de Lenín Danieri sobre esta situación que están atravesando miles de ciudadanos que pusieron sus ahorros en dólares en el offshore del Banco Occidental de Descuento, que hoy han visto cómo sus dineros han desaparecido totalmente y nadie responde ni habla de la recuperación de ese dinero y mucho menos de los intereses que el mismo ha generado durante lo largo de estos años. El último balance de presos políticos en Venezuela. Total de presos políticos, 269 presos, 256 hombres, 13 mujeres, 119 civiles, 150 militares, 269 adultos. Es el informe presentado por el Foro Penal en relación al tema de los presos políticos en Venezuela. 269, repito, presos políticos en nuestro país. Una cosa que es totalmente clara, demostración de que vivimos en tiempos de dictadura. Nos vamos. Hemos terminado nuestra edición vespertina a esta hora, llevándoles a ustedes toda la información de Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hemos hecho en un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Adams Peralta. Nos despedimos hasta una nueva edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Recuerden ustedes que tenemos nuestra edición de Aruba en la mañana. Tenemos nuestra edición meridiana de 12 a 2 de la tarde. Y tenemos también por la frecuencia, tenemos también nuestra edición vespertina. Siempre Venezuela está en Facebook Live, Siempre Venezuela está en Facebook, Siempre Venezuela está en las redes sociales, Siempre Venezuela está en su página web. Nos despedimos hasta mañana, que tengan una muy buena noche.
Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.